Cali tiene una cita con el planeta. La Organización de las Naciones Unidas ubicó a Cali en las coordenadas de la biodiversidad y la lucha por la protección del ambiente en la versión 16 de la COP. Temas que garanticen la vida en la Tierra, su sostenibilidad y los compromisos de los países miembros de la ONU serán discutidos en Cali, y el canal 90 Minutos Digital le mostrará al mundo dichas decisiones. Nuestra señal 24 horas dará cuenta durante esos 12 días que definirán el futuro, estar en paz con la naturaleza. ¿La COP para qué? Un podcast donde exploraremos y comprenderemos el evento de biodiversidad más grande del planeta, la Conferencia de las Partes. Hay que cambiar muchas cosas para salvar nuestros ríos madres. Si el Río Grande de la Magdalena muere, muere nuestra patria. Eso fue lo que escribió el presidente Gustavo Petro hace menos de un mes en su cuenta de X, donde publicó un video de un río, el cauce de lo que sería un río completamente árido, haciendo un llamado a la situación climática que estábamos viviendo hace apenas unos días en el país y que tenía muy afectados a los recursos hídricos de nuestro país, especialmente a estos dos ríos importantes que son el Magdalena y el río Amazonas. Sin embargo, uno de esos dos ríos de los que estamos hablando no es tan protagonista de la COP16, la Cumbre Global sobre Biodiversidad que tenemos en Cali desde la próxima semana. Mi nombre es Camilo Osorio y le damos la bienvenida a y la COP16 para qué, el podcast que realizamos en alianza entre la Universidad del Norte, la Universidad de La Sabana y la UAO desde aquí de Cali, en el que vamos a hacer un cubrimiento de todo lo que va a pasar en esta cumbre importante sobre la biodiversidad, esta gran reunión global en la que se discutirán diferentes temas claves sobre la biodiversidad del país. Y en este segundo episodio de nuestro podcast el tema es el SOS de los ríos Magdalena y del Amazonas. Los saludamos desde el Campus Valle de Lili, la Universidad Autónoma de Occidente, desde nuestro Audiolab, y aquí van a poder seguir lo que vamos a discutir el día de hoy, que nuestro foco está en el río Amazonas y especialmente en el río Magdalena, ya que ese no es uno de los grandes temas que va a tener la COP16. Pueden seguir esta emisión en vivo a través del YouTube de El Giro, que es el medio de comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente, y hoy también con el enlace de YouTube de El Punto, que es el medio de comunicación de la Universidad del Norte en Barranquilla. En Cali los saludamos y me acompañan los periodistas Sebastián García, Samuel Burbano e Isabela Jiménez. Y ahora le doy un saludo muy fraterno a Andrea Cancino en la Universidad del Norte, docente de la Escuela de Comunicación Social de esa universidad aliada de nosotros. Andrea, un saludo desde Cali y bienvenida a este podcast conjunto. Que nos escuchan en este momento y nos escuchan y nos ven en algunos casos. Para mí también es un momento muy especial poder estar acompañándolos y poder hacer, como bien tú dices, esta alianza y esta transmisión conjunta entre Barranquilla y Cali, entre la Universidad del Norte y la Universidad Autónoma de Occidente, y nos une la COP, nos une esta discusión alrededor de la importancia de la conservación y del mejoramiento de la biodiversidad, el poder mantener la biodiversidad y los ecosistemas en nuestro país y en el mundo. Y es una bonita oportunidad para unirnos como universidades y como programas de comunicación social y también como medios universitarios en estos espacios. Y por eso yo también quiero saludar a nuestros periodistas del Punto Noticias que también están aquí acompañándonos en la tarde de hoy, Joshua Cruz y María Ángel Choles, a quienes les doy la bienvenida a este espacio. Muchas gracias, profe. María Ángel, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias por esta invitación tan especial. Siempre será importante promover el cuidado de nuestra biodiversidad y la conservación de nuestros ríos y toda la naturaleza que nos acompaña en este país lleno de linda naturaleza y importancia en esto. Bueno, y para nosotros entonces es un honor estar aquí acompañándolos a ustedes en este espacio y en esta discusión, en esta media hora que estaremos en la tarde de hoy. Muchas gracias, Andrea. Así es, todas las personas que nos están conectando con nosotros a través de YouTube, queremos recordarle que además este archivo lo podrán escuchar después en nuestros canales de podcast del Punto de la Universidad del Norte y el Giro Podcast de la UAO. Para entrar en materia sobre este asunto que nos convoca, vamos a poner un foco inicial en el río Amazonas. El río Amazonas es uno de los temas claves que va a tener la COP16. Varios de las mesas de negociación y de los encuentros que se darán en Cali serán sobre el río Amazonas, este río pues importantísimo para el mundo. Para empezar con un poco como qué está pasando con este río, le doy paso a Sebastián García, que nos tiene un reporte noticioso. Disminuye en un 80% cauce del río Amazonas. De acuerdo con el proceso de reconocimiento llevado a cabo por la Unidad de Gestión de Riesgos, la lámina de agua del río más caudaloso del mundo presenta el nivel más bajo de agua en su historia. El Foro Económico Mundial informa que el bajo caudal cortó varias embarcaciones con suministros de alimentos, agua y dotación médica para aldeas remotas. La pérdida de vida marina es otra preocupación. Según Rastros, se estima que 100 delfines de río han muerto. El gobernador de Amazonas, Óscar Enrique Sánchez, planea llevar esta problemática a la COP16 para resaltar la importancia de proteger el medio ambiente y mitigar el cambio climático. Muy bien, gracias, Sebastián. El tema del Amazonas tiene sobre la lupa, ha puesto las autoridades, porque con los picos de calor que tuvimos hace unos días apenas, y que en Cali creímos que íbamos a pasar un poco porque empezó a llover, volvió otra vez el calor con toda, entonces hay una preocupación muy grande con lo que está pasando con el impacto climático. Isabela Jiménez tiene más noticias sobre el Amazonas. Isabela. Bueno, y como lo mencionaba Sebastián, uno de los principales causantes de esta disminución del cauce del río Amazonas es la deforestación. Y tenemos una noticia importante sobre esto, y es que la deforestación fragmenta la Amazonía y aísla el 23% de sus bosques. Esta información fue revelada por el sistema MadBiomas Amazonas, que además afirmó que este porcentaje de la cobertura amazónica está cercada por tierras agrícolas, pastizales, minas, carreteras, lo que ha dado lugar a un cuarto de sus bosques aislados y desconectados. En realidad se trata de 193 millones de hectáreas a las que la deforestación dejó sin conectividad ecológica. Al respecto, un estudio realizado por la Red Amazónica de Información Socioambiental y la Alianza Neuroamazónica determinó que esta fragmentación que se vive hoy pone en riesgo la capacidad de los ecosistemas del Amazonas para regular los ciclos de oxígeno, el agua y el clima global. Esto, por supuesto, agravaría la crisis climática del mundo y podría acelerar la llegada al punto de degradación irreversible en el Amazonas. Continuando con más información, les contamos que la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres anunció la implementación de un plan de choque para mitigar los efectos de la sequía en el río Amazonas. El plan de acción comenzará con la entrega de motobombas y mangueras para asegurar el suministro de agua a 11 comunidades indígenas que se han visto afectadas por el desabastecimiento de agua en la región del Amazonas. La gestión de riesgo además señaló que se comprometerán con la realización de estudios técnicos para la exploración de fuentes subterráneas de agua que en un futuro permita garantizar un abastecimiento más sostenible en la región. Las problemáticas sobre el río Amazonas vamos a seguirlas tocando y profundizando ya luego en otros podcasts que ustedes van a poder acceder si siguen el cubrimiento que vamos a hacer entre los medios aliados de la Universidad del Norte del Punto, UAO, con el Giro y Unisabana Medios, pero además todo nuestro ecosistema mediático, 90 minutos, el apoyo que tenemos con Telepacífico, el diario El País, entre otros. Y ahora vamos a poner el foco en el río Magdalena, que es el río más importante de Colombia, pero que curiosamente en la agenda de discusiones de la zona azul y de la zona verde, este río todavía no está pues como entre los puntos grandes, de los grandes temas de discusión. Para empezar ese tema de debate, quiero primero convocar a nuestros colegas de la Universidad del Norte y preguntarles qué saben ustedes de la COP en Barranquilla, ya que pues nosotros, por ser la sede, tenemos desde hace varios meses está la COP en nuestra agenda noticiosa, pero ¿cómo la ven en Barranquilla? ¿Qué perciben ustedes desde allá? Andrea y María Ángel.
Bueno, sí, realmente también ha sido un tema de gran interés aquí en la ciudad. Creo que al final del día esto es un asunto nacional. Y si bien es cierto que el río Magdalena no está del todo dentro de la agenda como un foco fundamental, hace parte y estará seguramente presente en muchos de los acuerdos que se realicen alrededor de las promesas o por lo menos los compromisos del país en medio de este proceso, ¿no? de conservación y recuperación de los ecosistemas. El gobernador del Atlántico ha estado muy atento al tema, haciendo seguimiento y atendiendo a algunos eventos de la PRECOP en diferentes espacios en la región, principalmente también por su cercanía con el tema. Recordemos, él también fue en algún momento ministro de Ambiente y eso le hace tener de alguna forma también un conocimiento un poco más profundo sobre la temática y la problemática, pero de eso nos tiene un poco más de información María Ángel y Joshua. Así es, Andrea, gracias por tu aporte. Y bueno, en el norte del país, especialmente en Cartagena, la COP16 es un tema relevante, según declaraciones que dio el actual gobernador y antiguo ministro de Ambiente, Verano de la Rosa, al Heraldo. La protección del Caribe biodiverso se construye con más autonomía territorial y fiscal. Esto sugiere que hay un enfoque en la descentralización y la gestión local de los recursos naturales. La COP16 es un tema destacado en los medios nacionales e internacionales, ya que busca proteger los recursos naturales con expectativa de importantes decisiones para la protección de la biodiversidad global. Cuéntanos un poco más, Joshua. Así es, en Choles. Hace poquito, sobre todo aquí en la Universidad del Norte y en Barranquilla, estuvo muy presente la temática de la COP16 realizada en la ciudad de Cali. Hay que recordar que durante la semana antepasada el gobernador dio varias declaraciones y dio muchos testimonios sobre la importancia que tiene este evento, no solamente a nivel en local para los colegas y compatriotas de Cali, sino también para nuestro país y nación. Hay que también recordar una cosa, y es que el día de ayer se dio una reunión en la ciudad de Santa Marta sobre lo que es un proyecto administrativo y un plan de desarrollo para proteger lo que es el río Magdalena y la ciénaga Grande Santa Marta, en ejercicio de la pre-COP16 realizado en la capital del Magdalena. El mandatario, pues, al igual que la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhammad, exaltó la participación de 72 líderes en 6 mesas regionales que expusieron problemas ambientales del ecosistema de la ciénaga. De igual manera, las soluciones que sirven de insumo al panorama que se llevará a Cali, donde se llevará la COP16 entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre próximo. Muchas gracias, Joshua. María Ángel, ya volvemos con ustedes. Entonces, para retomar la discusión, queremos preguntarle a Samuel Burbano, ¿qué temas hídricos de los recursos hídricos se tocarán en la COP durante la agenda que tenemos desde el próximo lunes, Samuel? Camilo, los recursos hídricos van a jugar un papel protagónico en esta COP16. En primer lugar, tenemos el primer día de la COP16, el 21 de octubre. El tema central va a ser los océanos y cómo restaurarlos y sobre todo conservar su salud a nivel ecológico. Van a tratarse muchísimos temas, son alrededor de 50 temas que se van para esta agenda el día de hoy. Uno de los más importantes son Océanos en Paz, un enfoque en la protección y la conservación de los océanos. Y por mencionar los más importantes está el Freshwater Challenge, es un reto y sobre las estrategias de protección hacia el medio ambiente marino. También hay una sección especial hacia el rol de los guardianes comunitarios en áreas protegidas, porque no cabe ninguna duda de que los recursos hídricos no serían lo mismo de no ser por activistas sociales y protectores de estos ecosistemas que lo mantienen como hoy está. Además de eso, no todo se queda el 21 de octubre, porque el 24 del mismo mes va a haber una conversación especial sobre la protección de los nacimientos de agua. Va a haber un foro documental que le va a dar relevancia a los páramos como fuente de agua y fuente de vida. Pero además, para no quedarse solamente esto en palabras,
el 26 de octubre, y a título personal, esta es la sección, Camilo, que más me llama la atención. Se va a hablar de economía de la biodiversidad y las ciudades sostenibles. Se va a hablar de un modelo de recuperación que se hizo en Bogotá sobre el río que lleva este mismo nombre, cómo se recuperó el río y, más importante aún, cómo resultó en números verdes para esta ciudad y resultó rentable a nivel económico. También se habló de las ciudades sostenibles y se va a hablar del río Medellín y cómo se sostuvo. Muchas gracias, Samuel. Vuelvo nuevamente entonces con nuestros colegas de la Universidad del Norte. En el episodio que tuvimos anteriormente hablábamos de los problemas que tenemos en los ríos de nuestra región, el río Cauca, el río Palo, muy cerca aquí a Cali también. Ahora queremos preguntarles a ustedes cómo está ese panorama de los recursos hídricos en la costa Caribe, cómo lo perciben desde Barranquilla. Andrea y colegas. En la costa Caribe, los recursos hídricos enfrentan desafíos significativos en este panorama. La región sufre contaminación, sobreexplotación de recursos y cambio climático, afectando la calidad del agua y la salud de los ecosistemas. Sin embargo, también hay iniciativas para proteger y restaurar los ecosistemas de la región. Un buen ejemplo para explicar más a fondo este tema de la panorama de la costa Caribe y demás es el Plan Estratégico del Cambio Climático Territorial de Atlantis CO2, creado por la Corporación Autónoma Regional, la CRA, que busca monitorear y reducir las emisiones de carbono en el departamento del Atlántico. Este programa tiene como objetivo convertir al Atlántico en un territorio carbono neutral para 2050, contribuyendo así a la meta nacional de emitir emisiones de carbono inferiores o iguales a cero. Además, el programa busca fortalecer la cultura de la reforestación y trabajar con empresas que han implementado procesos de descarbonización. Esto es un paso muy importante hacia la sostenibilidad absoluta en la región y puede servir como ejemplo para otros departamentos y otros países. Es muy importante abordar estos problemas y continuar trabajando hacia la protección y restauración de los recursos hídricos y la biodiversidad en nuestra costa Caribe. Así es, Choles. Hay que resaltar una cosa que me parece muy importante y es sobre la calidad del agua de nuestro río Magdalena. Ha habido bastantes problemáticas dentro de nuestra comunidad sobre la calidad del agua, la biodiversidad en esta, la contaminación también, pues, que se está presentando debido a la actividad humana. Recordemos que hace no mucho y sigue pasando que disponibilidad manchado constantemente de líquidos como petróleo, que afecta no solamente en su bienestar, sino también en su imagen, el olor que se presenta también. Estamos teniendo unos problemas ahí de conexión muy, muy pequeños. Ya volvemos con Joshua. Entonces, Samuel, ¿qué metas tienen? O sea, estamos escuchando las problemáticas que tenemos con los recursos hídricos también en la costa Caribe. Pero entonces, en la COP16, ¿qué se va a discutir sobre recursos hídricos? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las metas que tenemos y que se esperan discutir durante estos días, Samuel? Camilo, metas hay muchísimas y son ambiciosas y robustas, pero me gustaría puntualizar en tres específicamente. Primero, se va a hablar de la COP15, se va a hacer una revisión y diagnóstico sobre qué se habló en la COP inmediatamente anterior hace 2 años y cómo se ha avanzado en ese proceso. En la COP anterior se habló de restaurar de manera efectiva el 30% de los ecosistemas costeros, marinos y de aguas continentales, y en segundo lugar de conservar y gestionar al menos el 30% de las zonas de aguas continentales. Y ya por último lugar me gustaría mencionar que esta COP16 va a ser para evaluar la agenda que tenemos para el 2030, dentro de la cual me gustaría destacar que se pretende mejorar la calidad del agua y reducir la contaminación a la mitad. Se va a hablar de parte de las delegaciones de diferentes países cómo se va en esta tarea. Muy bien. Joshua, ya retomamos nuestra conexión. Ok, seguimos entonces. Listo, pues. Aquí. Ahí queríamos como retomar nuevamente lo que estabas contándonos sobre el agua potable en Barranquilla. En presencia, imagen y hasta sostenibilidad. Hay que recordar también que de acuerdo a Humberto Ávila, director del Observatorio del Río Magdalena de la Universidad del Norte de la ciudad de Barranquilla, el primer problema es la deforestación, ya que esta es causada por actividad humana y genera un desbalance
en el régimen hidrológico, el cual afecta al río y al todo el ecosistema. Declara que la deforestación es un problema. En los próximos años es necesario prestar mucha atención en los proyectos de inversión que se vayan a hacer en torno al río, porque no es el hilo del agua que va cruzando el país, sino que este corresponde a un sistema. Bien, muchas gracias, Joshua. Ya volvemos nuevamente con el río Magdalena. Tenemos una entrevista con un invitado especial desde la Universidad del Norte, justamente que es experto en el cuidado del río Magdalena, que saben y lo han estudiado desde el Observatorio del Río Magdalena de esta universidad. Pero la COP16 tiene una agenda muy robusta que implica las discusiones ambientales, de política ambiental, pero también una agenda muy grande de ciudad, para que los caleños y las personas que nos van a visitar durante esos días disfruten y se contagien de toda lo que está pasando en biodiversidad de otras maneras. Isabela, ¿qué va a pasar en la ciudad además de esas discusiones de política ambiental? Bueno, Camilo, como lo mencionabas, la agenda es bastante amplia, no solamente es una agenda ambiental, sino una agenda también cultural de ciudad, y además de la zona verde y la zona azul habrá una franja multicolor que será clave en el desarrollo de la COP16 que viviremos aquí en Cali en los próximos días. Esta franja busca ser un espacio de inclusión y de participación de las diferentes comunidades locales y aledañas a Cali. Tendrá más de 280 eventos culturales, académicos y circuitos de participación ciudadana que se desarrollarán a lo largo de más de las 22 comunidades de Cali, no solamente en el Boulevard del Río, sino también en lugares como el Deportivo Los Almendros, la Unidad Deportiva Alberto Galindo, el Boulevard del Oriente, la Casa Humboldt y algunas universidades como Univalle, ICESI, Javeriana y por supuesto la Universidad Autónoma de Occidente. En todos estos lugares se desarrollarán foros, habrán presentaciones culturales, artísticas, habrán emprendimientos verdes y algo muy importante son las rutas pedagógicas y circuitos que se harán no solamente en las huertas urbanas de Cali, sino también en espacios turísticos del Valle del Cauca como Buga, Roldanillo y Tuluá. Esa será la agenda de la franja multicolor, y para los amantes de la salsa les tenemos una muy buena noticia, y es que Rubén Blades estará presentándose aquí en Cali en el marco de la COP16. Nuestra ciudad tendrá acceso a este concierto Paz con la Naturaleza, al Canto por la Vida, donde se presentará el artista panameño y también acompañado de otros artistas de gran trayectoria como Aterciopelados, Nidia Góngora, Herencia de Timbiquí, Blue Compla y otros 6 artistas de talla nacional e internacional. El evento será el 26 de octubre en el Estadio Pascual Guerrero, y lo mejor de todo es que la entrada será completamente gratuita. El evento empezará a las 3 de la tarde y se planea que sea hasta las 12 de la medianoche, así que están todos súper invitados. Es un evento que los caleños no se pueden perder definitivamente. Muy bien, muchísimas gracias por ese dato del concierto sobre la biodiversidad que tenemos. Antes de darle paso a Andrea Cancino para que introduzca a nuestro invitado especial, quisiera recordarles nuestro cubrimiento especial interinstitucional UA Unisabana Uninorte, pero además invitarles a que vean el noticiero especial 90 minutos Telepacífico Noticias desde el próximo lunes a las 12 del día por nuestro canal regional. Vean un poco sobre esto. Telepacífico Noticias y 90 minutos conformamos la alianza informativa de la Agenda COP16. La cumbre de biodiversidad más importante del mundo se realiza por primera vez en Colombia. Un espacio para la reflexión, buscando mejorar la relación y el compromiso que tenemos para salvar el planeta. Información diaria sobre los cuidados ambientales, los negocios verdes y entrevistas con expertos sobre el cuidado de la naturaleza. Este es el momento para que el mundo entero se enfoque en el cumplimiento de las metas para detener y revertir la pérdida de biodiversidad que sufre nuestro planeta Tierra. La COP16 en Cali, Colombia, será el diálogo sobre un ideal de una humanidad que respete la diversidad natural, étnica y cultural para que hagamos una paz con la naturaleza. Alianza informativa de Telepacífico Noticias y 90 minutos en la COP16, de lunes a viernes a las 12 del día. Muy bien, para continuar con esta reflexión sobre los ríos de nuestro país, el foco de este episodio está en el río Amazonas y el río Magdalena. Le doy paso ahora a Andrea Cancino nuevamente desde la sala de redacción del Punto para que nos introduzca a nuestro invitado especial. Camilo, muchas
Gracias. Muchísimas gracias nuevamente por darnos el paso, y efectivamente, así como Joshua nos estaba compartiendo ahorita algunas de las reflexiones que en algún momento ha publicado el Observatorio del Río Magdalena de la Universidad del Norte, precisamente está con nosotros en la tarde de hoy aquí desde Barranquilla el profesor Augusto Sisa, profesor del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental e investigador del Instituto de Estudios Hidráulicos y Ambientales de la Universidad del Norte, quien también hace parte del Observatorio del Río Magdalena, que es una plataforma de investigación, monitoreo y divulgación de las condiciones y la evolución que tiene el río Magdalena, y generalmente se ha orientado un poco a generar y aplicar conocimiento con soporte científico para la gestión de la navegabilidad, las inundaciones, las sequías, procesos de erosión, sedimentación y obras de ingeniería. Pero me gustaría saludar al profesor Augusto y que él de alguna manera también arrancar un poco esta conversación contándonos cuál es el trabajo que hace el Observatorio del Río Magdalena desde aquí, desde la Universidad del Norte. Muy buenas tardes para todos, muy buenas tardes Andrea, muchas gracias por la invitación. En el trabajo que nosotros hacemos acá en el Observatorio del Río, básicamente es registrar. Nuestro trabajo es observar datos, entonces algunos datos son de lo que tiene, por ejemplo, del IDEAN, de niveles, de caudales, de concentración de sedimento, para poder tener una base de datos que centralice eso y poder visualizarla en nuestra plataforma. Mucha esa información que es puntual se convierte en información de área para que para un tercero pueda, por ejemplo, ver qué zonas son susceptibles a inundaciones o qué tan frecuentes se inundan. Entonces, algunos de los datos que más me gustan que tiene la plataforma es precisamente ese que en el cual el río Magdalena y en general todos los ríos, en la misma dinámica de su naturaleza, en un año en particular, un año niño, por ejemplo, hay un año aquí que es muy famoso para nosotros, el 2010, por en las inundaciones que tuvimos en el sur del Atlántico, pero muchas veces personas olvidan que a principio de ese mismo año estamos en una sequía supremamente fuerte, que las comunidades del sur del Atlántico, por ejemplo, en Santa Lucía, en Manatí, están ante el dilema, bueno, riego o consigo agua para abastecimiento del acueducto, pero las dos cosas no alcanzaba. Entonces era un momento crítico de mínimos, y en ese mismo año, pero al final de año era el extremo opuesto y era una inundación terrible, casi 2 años de problema. Entonces ese tipo de datos, bajar imágenes de satélite, hacer un procesamiento de la imagen, luego agregar esos datos y calcular una especie de probabilidad o una indicación de frecuencia, de profundidades, cuando se tienen profundidades, de presencia de agua, cuando se tiene presencia de agua. Y en ese momento, por ejemplo, en el 2010, se inició un trabajo con la parte de análisis de presencia de vegetación, porque una forma de ver dónde se había inundado, dónde había crecido vegetación, era precisamente ver ese comportamiento. Y eso era fácil de calcular con imágenes de satélite. En su momento, para el 2010, cuando arrancamos con ese trabajo, era medio novedoso, porque a principios del siglo XX, hoy de pronto desde el 2024 suena como una cosa normal, pero por ejemplo los que estudiaron conmigo, tener una imagen de satélite era caro, había que pagar por ella y era costoso, entonces quien tenía una imagen la atesoraba y le sacaba todo el jugo que pudiese. Hoy no, hoy estamos en un escenario donde si uno quiere puede tener una buena imagen cada 15 días, y el trabajo ya no es tenerla, sino es el tiempo de procesarla, de almacenarla, que a veces ya los computadores no dan para tener tantas imágenes. Entonces, nosotros lo que quisimos hacer con el observatorio, entre otras cosas, fue facilitar la tarea, bajarlas, descargarlas, procesarlas, ir actualizando nuestra base de datos para que un tercero que quisiera ver ese como resultado de cómo cambiaba la orilla del río, donde se acumulaba más sedimentos, donde había zonas con más erosión, donde había zonas con más acreción en el río, solamente entrar a la página y lo filtrara y ya. En este espacio, digamos, este espacio de conversación que tenemos en este momento, en esta alianza informativa con la Universidad Autónoma del Occidente, pues surge realmente a partir de la realización de la COP16, ¿no? Este espacio en el que se va a tener lugar este año en Cali, y en el que realmente se van a discutir los compromisos alrededor de la protección de la biodiversidad en el mundo y asegurar realmente un uso sostenible de los recursos. En ese sentido, y teniendo en cuenta esas discusiones que se van a llevar a cabo, ¿cómo, luego de las observaciones que ustedes han hecho de manera sistemática todos estos años, cómo ve usted o qué nos puede contar del río Magdalena? ¿En qué estado se encuentra como cuerpo hídrico importante no solo de la región Caribe, sino también del país?
Bueno, acá eso está lleno de dependes. No todas las cosas se miden de la misma manera. Otra vez vuelvo al 2010, ese año fue muy importante para muchos de estos datos. Y es que, por un lado, un decreto que era como el decreto adorado por muchas de las personas que trabajamos en esta área, en el tema de calidad del agua, que es una de las que más trabajo en la parte de abastecimiento para acueductos. Entró un decreto del 31 días que dejaba claro que era necesario tomar decisiones basadas en modelos. Y en este año se empezó a hacer mucho esfuerzo porque todo lo que se tomara decisiones se basara en un modelo matemático. En el río Magdalena y en general en la cuenca desde el 2017 más o menos se ha invertido bastante en modelación, pero la mayor parte de la modelación ha sido hidráulica, que es muy importante, de hecho es buena parte de la que yo hago, y en eso hemos avanzado muchísimo, o sea, encontrar datos de niveles, de caudales, de balance de masa de agua. Digamos que no es trivial, pero se puede resolver el problema. Pero a nosotros nos hace falta una parte de la película grande, y es toda la parte biológica de este aspecto, la parte de calidad de agua, por ejemplo, hacer un mapa con la misma calidad que podamos hacer de niveles de concentración de alimentos, pero por ejemplo para nutrientes, por ejemplo para fósforo, para nitrógeno, ese todavía nos falta bastante. Hay cosas que se han hecho en el 2017 al 2022, un proyecto grande que hizo la Fundación Natura que me gustó cuando lo vi, porque entraba mucho la parte de ecología, pero tener eso a escala del país, y ni siquiera el país, solamente tener toda la cuenca del río Magdalena todavía nos falta. En eso nos falta tema. Listo, profe. Una cosa que también nos llama full la atención, ahora que usted menciona pues, el tema pues, de los proyectos, las actividades y todo eso, hay que recalcar como que una cosa, y es que uno de los principales motivos por los cuales, bueno, el río Magdalena tiene un estado bastante cuestionable, debatible, está pues en su estado y en sus actividades industriales. Para usted, ¿cómo afectan esas actividades industriales o cuáles son, tipo, no solamente industriales, sino agrícolas, que afectan los ecosistemas fluviales del Magdalena? Bueno, de pronto usted lo dice bien al hablar del río Magdalena, tenemos que hablar necesariamente de la parte agrícola. Cuando uno habla de contaminación, de pronto lo ve mucho en la industria, pero si uno compara la cantidad de agua que se utiliza, por ejemplo, para la industria y para el sector agrícola, la agricultura se lleva de lejos el consumo de agua. 3/4 partes del agua que sacamos del río Magdalena es para agua agrícola. Y en el caso de la agricultura hay algo especial que dependiendo del producto, esto igual no es igual en todas las regiones, no es igual con todos los productos. La parte de fertilizantes sí está generando un problema y no lo estamos midiendo mucho. Entonces nosotros, por ejemplo, el caso de nutrientes, muchos de lo que tiene fertilizantes se convierte en nutrientes en el río, y cuando no se hace de manera controlada, o al menos que haya algún tipo de monitoreo, lo que pase aguas abajo del sitio donde se utilizó es una adivinanza totalmente. Nosotros estamos, dependiendo de la zona, hay zonas donde son literalmente una adivinanza, lo que está pasando con vertimientos asociados a fertilizantes que usaron en el sector agrícola. Eso lo debemos regular un poquito mejor, y el primer pasito es medir más. Todavía no llegamos a ese nivel. Me gustaría, el IDEAN tiene eso en su lista de cosas por hacer, porque de alguna manera son responsables, así como tienen todas las mediciones de precipitaciones, de caudales. Hay muchos datos de calidad que ellos han estado registrando, pero no con la misma densidad ni con la misma frecuencia que tienen otras variables. En el caso industrial también hay problemas, pero como el caudal no es tan grande en comparación con el otro, pero lo que se vierte sí tiene una concentración más grave, pero es una cosa muy puntual. Si uno coge un mapa y empieza a colocar los puntos donde están las industrias que tienen un impacto grande en comparación con las áreas que están usando el cultivo, es mucho más fácil identificar dónde están las industrias, y hacerle control específico a esos puntos es, digamos, no trivial, pero es más fácil porque puedo llegar. Usualmente hay una carretera, entonces puedo llegar en un carro, puede ser en un solo día. Hacer el mismo control en hectáreas, miles de hectáreas, y que haya un pozo que esté utilizando alguna cosa es mucho más difícil, el acceso es mucho más complicado para hacerlo. Pero nosotros ahí todavía tenemos mucha tela para cortar por ese aspecto. En vertimientos, por ejemplo, el que sería más o menos fácil en la zona urbana, todavía en muchos municipios tenemos problemas de vertimientos de aguas residuales que tienen un mini tratamiento,
oficialmente lo llaman pretratamiento, que a veces solamente quitar los sólidos más grandes, las cosas que ven, pero la parte que viene diluida, buena parte de eso está llegando a los ríos nuestros que alimentan el río Magdalena, están llegando sin ningún tipo de control en muchos municipios pequeños, y eso cuesta, hacer un tratamiento bien cuesta, y al final lo va a pagar el usuario, entonces no es tan trivial de un momento a otro eliminar todas esas fuentes de contaminación que tenemos, pero estamos trabajando en eso. Listo, profe. Otra pregunta que yo creo que enmarca mucho y es sobre el tema pues del papel climático que tiene este río Magdalena. Y algo que nos llama súper la atención no es tanto, digamos, su uso, sino su papel en nuestro medio ambiente. Para usted, ¿qué proyectos importantes están actualmente en marcha para la restauración y conservación del río Magdalena? Y de paso también, ¿cuál es el papel que tiene este río en la conversación, en la conservación y regulación climática de nuestra región Caribe? Bueno, la parte de humedad que tenemos en la atmósfera afecta a las principales que tenemos ahorita, aunque no hace parte de la cuenca del río Magdalena, aunque Bogotá está en la cuenca del río Magdalena, pero la cuenca que alimenta el acueducto de Bogotá no. Ahorita estamos en el problema grave que no está lloviendo ya lo suficiente y por eso estamos en racionamiento ahorita en Bogotá. Y es un problema que no es de la cuenca del Magdalena, sino ya es de toda la cuenca del río Amazonas, en particular lo que está pasando desde el norte de Argentina hasta el norte de Venezuela, toda esta zona que está alterando, se alteró para este año las precipitaciones en esta zona y hoy tiene ese problema de precipitaciones en las cuencas nuestras con lo que sabemos hasta ahora. No sé, en un año de pronto tengamos la información. Dentro del río Magdalena sí está lloviendo en algunas zonas y de pronto aquí en Barranquilla no notamos un cambio radical. Si ustedes miran los niveles, está dentro de lo que esperaríamos tener para esta época del año, no es nada exótico. Dependiendo del punto donde estemos, hay una diferencia. Hay ahorita, para la pregunta del proyecto, hay un proyecto que está manejando ahorita la Universidad del Norte, que es una restauración en La Mojana, que es una de las zonas más afectadas, a veces por inundaciones, a veces por sequías, a veces por colapso de algunos de los diques que tienen en las ciénagas de esta zona. Y hay un proyecto que está manejando ahorita la Universidad del Norte en La Mojana con el profesor Germán Rivilla, que es precisamente restauraciones de los canales, de las zonas donde se han sedimentado y han tenido que entrar en un proceso de restauración que pasa por un proceso de dragar, pasa por un proceso de sembrar nueva vegetación, un manejo de los residuos que se generan en esa zona, para recuperar más o menos la zona a las condiciones que tenían antes de esas modificaciones que realizó por sedimentación. Listo, profe. Y ya para terminar esta sección de preguntas, pues de mi parte también, ando como que muy pregunto, ya, pero es bastante pues importante como que aclarar pues las dudas que no solamente bueno, tenemos nosotros desde la casa periodística del Punto, sino también la humanidad en general, y es la importancia de este marco de la pre-COP16. Y es esta, ¿cómo se puede fomentar una mayor integración entre la infraestructura civil y las soluciones basadas en la naturaleza para enfrentar los efectos del cambio climático? Hay que recalcar que estamos en una sociedad que, más allá de ser industrial, también estamos en una época pues, digital, donde cada vez los recursos digitales, ya sean, digamos, pues las tarjetas de video, las baterías pues, de los celulares, cada vez tienen un papel negativo pues, en la sostenibilidad de nuestro medio ambiente. ¿Cómo podemos hacer esa infraestructura más sostenible que podamos enfrentar los efectos del cambio climático para el año no solamente 2030, sino más allá de 2030 y siempre? Bueno, por la pregunta son como dos cosas diferentes. Una por el lado de la infraestructura civil y las construcciones basadas en la naturaleza. Es una cosa que, por ejemplo, aquí en el particular, donde estamos en Barranquilla, por la cercanía de la costa, hay varias actividades que se han desarrollado en tratar de enfrentarse, por ejemplo, a los procesos de erosión costera, pero no con la aproximación tradicional de construir espolones, que digamos los últimos 20 años, 30 años, la idea es, hay un problema de erosión, meta piedra. Esa ha sido la solución por año. Entonces, claro, ahora es tratar de tener otras alternativas de enfrentarse a esos problemas basadas en la naturaleza, y por ejemplo es con sembrado de mangle, una cosa que combine obras civiles duras, algunas con piedra, algunas con concreto, pero tener una parte de presencia de la naturaleza. Eso de mangle, por ejemplo, en nuestro caso, que estamos en una zona marina, esa es como la primera alternativa. Hacia adentro, hacia las aguas continentales, en ríos, ya no es alternativa con mangle, no es porque ahí no crece el mangle.
Entonces, pero hay otras especies de vegetación que prestan un servicio parecido y que pueden reemplazar de alguna manera cosas como estructuras problemas que se resolvían con gaviones o que se resolvían con otros tipos de estructuras para problemas de inundaciones o de erosión, pero tomando como base la vegetación natural que hubiese en esa zona. Para el caso de la comunidad y la parte de toma de datos, hay un aspecto que es harina de otro costal, pero que creo que es una cosa que puede tener un impacto más fuerte hacia el futuro. Y es que todas las decisiones de política deben estar basadas de alguna manera en datos, y datos que sean datos tomados de manera científica, no simplemente anécdotas. Pero uno puede tomar el día a día de convertir una anécdota en datos científicos cuando se vuelve muy masivo y hay algún proceso detrás con unas reglas de captura de datos, de procesamiento. En algunas partes esto lo llaman ciudadanos observadores, en otros ciudadanos científicos, y por ejemplo con los mismos celulares, con los mismos equipos. Alguna vez estamos trabajando acá en Barranquilla tomar fotos simplemente para ver, por ejemplo, tiempos de respuesta a los arroyos. Desde el momento que empieza la lluvia, qué nivel tiene el arroyito. Solamente esa foto, y todo el mundo tiene una cámara en estos tiempos acá, entonces es fácil adquirir montones de información a punta de eso. En otro momento lo hicimos con baños, por ejemplo, de cosas que teníamos acá en Barranquilla. Barranquilla no tiene, cuando uno le pregunta a una persona aleatoria y le pregunta ¿dónde se puede bañar? Que uno esté en la calle y quiera bañar y le pregunta a la mayoría, les pregunto a ustedes, por ejemplo, si yo les digo dónde se puede bañar, que no sea su casa, acá dónde buscar, la mayoría de personas no lo encuentran y resulta que hay sitios donde pueden bañar, la ciudad tiene ese tipo de cosas. Entonces, cuando la gente empieza a visitar sitios, empieza a registrar, lo hace público. Entonces nosotros metimos algunas de esas cosas en OpenStreetMap para que la gente sepa dónde están las cosas. Acá hay un baño, acá hay hidrantes, acá hay este tipo de infraestructura. Cuando entramos al tema medioambiental, entonces acá hay un proceso de vertimientos, acá hay un derrame por alguna cosa. Aquí de pronto hay un taller que cuando llueve sale aceite, y que la gente lo registre y que alguien, además de registrarlo, deje de convertir eso en simplemente una cosa anecdótica de redes sociales y se vuelva un dato que tenga un tratamiento especial, que alguien lo valide, que sí fue un dato de verdad, que no fue que pusieron una cosa fake ahí, que no es una imagen generada, sino que hay un tipo de revisión y poder sacar conclusiones a partir de eso. En ese proceso, por ejemplo, un problema que tenemos con los equipos, que es una cosa que tenemos nosotros acá en Barranquilla, el manejo de residuos sólidos. Por ejemplo, solamente identificar dónde están, dónde se están acumulando. Hace varios años tuvimos un proyecto con la Gobernación del Atlántico acá, que el objetivo era como identificar y tratar de no eliminar del todo, pero sí reducir la cantidad de botaderos cerca al aeropuerto, que eso tenía un problema de seguridad aeronáutica grave. Y mi experiencia en ese proyecto es que hoy se podía limpiar un sitio que usara como botadero y a las 2 semanas ya había otra vez basura en ese sitio. Así lo acabaron de limpiar. Entonces, si hay una persona que esté vigilando, y puede ser simplemente el vecino, ahí con su celular, todos los días está tomando una foto, se identifica rápidamente el momento en que se está generando un problema, hay una forma de reaccionar, hay una forma de sancionar, porque esa basura no apareció de la nada, alguien la tiró ahí, es más fácil identificar de dónde salió ese material. Entonces, con la ayuda de la gente, lo que algunos llaman así ciudadanos observadores o ciudadanos científicos, se puede generar una buena base de datos para tomar decisiones basadas en datos que mejoren la toma de decisiones, la política pública que tenemos en nuestro país y en general, en el planeta. Listo, profe. Una preguntita más ya para rematar, y es la importancia de la COP16. Para usted, ¿cuál es la importancia de este evento magistral en nuestras tierras colombianas? Bueno, con las COP en general, porque son muchas. Esta en particular, la que tenemos acá, la de biodiversidad, de hecho era la que menos escuchaba, yo escuchaba más la otra COP de la parte de cambio climático, porque por mi trabajo suena mucho más la que es anual, pero en general las COP todavía le falta tener muchos dientes, pero es un primer paso en un problema. Y es que un problema con un impacto global, llámese el problema de cambio climático, llámese biodiversidad, que es el que estamos tratando ahorita en Cali, llámese el de proliferación de armas nucleares, cualquiera de los temas que tratan las diferentes COP, es que un problema con alcance global no se puede atacar con legislación local. Y digamos que generar una legislación global es muy complicado. Una ley que alguien de todos los países tuviera más o menos las mismas reglas es muy difícil, pero para poder tener algo parecido en esa línea, ese es el rol que tienen este tipo de reuniones, como tratar de poner a todo el mundo de acuerdo, por lo menos en la misma dirección. Eventualmente, ojalá, apareciera un escenario donde pudiese aparecer una legislación de alcance global, de alguna manera que todo el mundo estuviese en el mismo bus, y ahí sí se podría atacar un problema de alcance global, como el problema de pérdida de biodiversidad, que es el tema de este COP, el cambio climático, los residuos sólidos que estamos generando por todo lado, la cantidad de esos temas. Esa es la importancia de eso, poder generar un escenario para generar legislación de alcance global.
Listo, profe, esta ha sido toda nuestra intervención. ¿Alguna pregunta más? Sí, claro, obviamente. Hay muchas preguntas más. Claro. Pero antes de darle espacio a María Ángel para su pregunta, como de todas maneras esto es un espacio en alianza con la Universidad Autónoma de Occidente, yo quiero saludar nuevamente a nuestros compañeros que están allí en Cali, que seguramente han estado escuchando muy atentamente nuestra conversación, porque Sebastián García tiene también para el profesor Sisa una pregunta sobre esto que estamos conversando en esta tarde. Entonces, Sebastián. Bueno, profesor Augusto, un gusto desde Cali. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Por qué desde Cali debemos preocuparnos por el río Magdalena? ¿Por qué los cauces nos deben afectar a nosotros? Nosotros pues estamos más conscientes por nuestros 7 ríos que nos rodean. ¿Por qué desde Cali debemos preocuparnos por este río Magdalena y pues todos los cambios que le generan por el ambiente? Empezando porque también hacen parte de la cuenca, porque la cuenca del río Cauca es parte de la cuenca del río Magdalena. Entonces estamos en el mismo bus. el mismo barco al final de cuentas. Lo que pasa es que nosotros estamos al final, ustedes están arriba en la parte de la cuenca del río Cauca, que al final llega acá al río Magdalena. Entonces al final es el mismo macrosistema para nosotros. Y esa sí es como la historia del gallinero del vecino de arriba. Entonces que aunque yo viva en el piso X, el que esté en el piso X+1 o el X-1, lo que le pase a uno le pasa también al vecino. Si yo estoy en el piso 10 y hay un incendio en el piso 9, también me afecta, aunque el problema más grave sea en el piso 9. Lo mismo está pasando allá. Cuando hay un derrame o hay un problema, en Cali, por ejemplo, yo utilizo mucho en las clases, yo tengo un curso acá que es el curso de hidrología, y parte de ese curso trato el tema de cuencas y uso ejemplo Cali. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si una gotica de agua cae en Cali? Y hacemos todo el recorrido de la gotica que pasa por el río Cauca, llega a La Mojana, da la vuelta y finalmente llega acá a Barranquilla. Lo mismo, arrancamos desde Bogotá. Entonces, algo llueve en Bogotá y ¿cómo va a hacer el recorrido acá? Porque es la misma cuenca al final del sistema de cuentas, es la misma cuenca. Bueno, ahora sí, María Ángel, tú tenías también una pregunta para el profe. Sí. Profe, de acuerdo a todo lo que usted ha dicho que se relaciona con el tema del río Magdalena, todos los proyectos, todo cómo se lleva a cabo estas investigaciones y demás, primero que nada quisiera saber su opinión y experiencia en el Observatorio del río Magdalena, como usted es experto en este río y conocedor a fondo de todo este tema hídrico, y me parece muy importante escucharlo, ya que usted tendría en este caso un punto de vista profesional. Bueno, por lo que nosotros hacemos acá, el río es muy grande, son 250,000 kilómetros cuadrados. El tema, nosotros nos enfocamos en la parte baja, los últimos 500 kilómetros más o menos donde tenemos buena información. Pero el sistema es muy grande, sube hasta Cali, si lo vemos incluyendo la parte del Cauca, y en general todo lo que ocurra desde el macizo colombiano hasta acá. Entonces, dependiendo lo que le interesa a uno en el río, pues uno profundiza más o menos. En nuestro caso, por la condición geográfica donde estamos, la actividad de navegación, los últimos 90 kilómetros para nosotros son supremamente importantes. Entonces, de las cosas que a nosotros nos interesa, por ejemplo, medir acá, y que digamos que hemos tenido algún tipo de contacto, por ejemplo, problemas por contaminación del agua. En algún momento estamos revisando qué pasaría, por ejemplo, si la actividad de transporte de hidrocarburos que se da en el río Magdalena de Barrancabermeja hasta Cartagena, que pasa por esta zona, hay un accidente y hay un derrame de ese combustible. ¿Quién se afecta? ¿Cuánto tiempo tenemos para responder? Hacer ese tipo de modelación es parte de lo que nos interesa y de las cosas que a mí me gusta hacer. Por ejemplo, hubo un caso por acá en el 2008, que un transporte de un camión que llevaba cianuro para una actividad minera, no sé exactamente qué hacían con el cianuro, pero lo estaban transportando en un planchón, el planchón colapsó, el camión entró en el río y durante un fin de semana acá en Barranquilla todos estuvimos con los pelos de punta porque no sabemos si había algún problema grave. Finalmente no pasó nada, no hubo ningún problema, no hubo ningún derrame, pero hasta que no tuvimos la certeza, aquí el operador del acueducto AAA estuvo todo el fin de semana midiendo cianuro todo el tiempo, ya viéndolo con más calmita, entonces viendo que no, en realidad nunca tuvimos problema, y si se hubiera generado un derrame necesitaban varios días para que llegara acá el problema. Entonces medir ese tipo de cosas, porque hay muchas cosas de nuestro día a día que dependen del río, que
si pasa algo malo en el río, perdemos incluso nuestra forma de ir. Por ejemplo, en el 2011, después de las inundaciones, también teníamos un susto enorme, no sé si ustedes lo vivieron acá, que para pasar el río, el puente Pumarejo, tocaba pasarlo a 30 kilómetros por hora súper despacito. ¿No se recuerdan ese caso? Sí, claro. Porque tocó poner ahí temporalmente la tubería de gas, porque resulta que el río, después de las inundaciones del 2010, tuvo un cambio radical en las condiciones de flujo, y una isla por la que estaba atravesando el tubo, que era lejos de los vehículos, empezó literalmente a caminar. Entonces el tubo estaba en riesgo, solución para no quedarnos sin gas: ponga el tubo en el puente mientras tanto, como es un riesgo que tuviéramos chispa, alguna cosa, entonces todos durante un tiempo andando despacito por el puente, hasta que se pudo hacer una instalación de esa tubería secundaria. Ese tipo de cosas porque alguien lo está midiendo. El río Magdalena lo está midiendo todo el tiempo alguien, bien sea la actividad portuaria, bien sea con Magdalena. Nosotros mismos también estamos midiendo, otras universidades también están midiendo todo el tiempo, porque hay muchas cosas del día a día. Por ejemplo, en ese caso donde el río por alguna razón hubiese tenido un cambio radical del cauce, ¿qué tal que dijeran, bueno, resulta que el agua ya no empieza a seguir acá, sino empieza a dar la vuelta por uno de los paleocauces que salían antes por allá por entre Ciénaga, Tasajera, que cambiara su cauce, que eso podría pasar? Nosotros durante todo el siglo XX hemos tratado de evitar eso con las construcciones duras que le tenemos al río, para que sea casi que un canal en la parte final para que Barranquilla exista. Pero si el río, si no tuviéramos nosotros esa capacidad y quisiera volver a cambiar, que podría pasar, lo que pasa es que no es una cosa de un año para otro, pero está dentro de las posibilidades. Para que no tengamos un escenario como ese, alguien tiene que estar midiendo para darse cuenta del problema antes de que sea grave y donde todavía se puede hacer algo. Parte de esas cosas es lo que tratamos nosotros de hacer acá en el Observatorio del Río. Y de acuerdo a estas situaciones que usted mencionó y todos estos panoramas y el alcance que tiene todo el tema que usted abarca, ¿cuál es ese enfoque de las investigaciones y monitoreos realizados por el Observatorio del Río Magdalena, y también de qué manera este influye en la toma de decisiones para proteger y gestionar sosteniblemente este importante ecosistema que lo rodea? Nosotros no hacemos solo monitoreo, nosotros muchas veces lo que hacemos es agregar información de otros. Por ejemplo, de cosas que hemos hecho nosotros recientemente están los trabajos de dragados, que era tomar datos que habían tomado los concesionarios desde el 2016, creo que fueron ese trabajo. Y a partir de batimetrías que hicieron otros, nosotros tratamos de tener una aproximación de qué tanto se requería dragar para mantener la actividad de la navegación. Entonces ese es uno de las cosas. Otra de las cosas que hacemos ahí, por ejemplo, a través de tesis, como normalmente en el grupo que tenemos en el IDEA y en el observatorio hay estudiantes, entonces algunas cosas están amarradas a tesis. Entonces, por ejemplo, una que me pareció interesante hace como unos ya 3 años, que era medición de glifosato, que estaba mucho el debate. En ese momento hubo un estudio que decía que no había problema, otros decían que sí. Bueno, ahí está el debate, y era medir si había glifosato, y pues en resumen, en donde lo estaban midiendo en ese momento, en casi todos los sitios daba que sí había glifosato en el agua. No en una cosa que fuera una cosa gravísima, pero estaba. Y estamos lejos de la situación de hablar de los problemas de orden público, de sembrados de cultivos ilícitos. Era el glifosato que se usaba en la actividad agropecuaria normal, y ahí estaba en cada sitio. Entonces, el monitorear ese tipo de cosas, parte de lo que nos interesa. A otro por acá reciente, en algún momento medimos acá en la Ciénaga y dio que había plomo, por ejemplo. Entonces la explicación de dónde salió ese plomo, dónde está saliendo, y preguntar a otro, pero no, lo venimos viendo y se viene viendo desde hace años, y diferentes personas revisando literatura, ¿no? En la universidad tal lo vio, la universidad tal también lo vio, que encontraron esos datos, y tratar de ver de dónde salió y ver si está en una condición que sea grave para alguna actividad pesquera en esa zona, o si para contacto humano, si se puede o no se puede, empezar a juzgar ese tipo de cosas. Y eso es parte de lo que tratamos de ver, identificar si hay un problema, tratar de medir qué tan grave es el problema y comunicar a la autoridad correspondiente para que la persona tome alguna decisión cuando haya un problema. Muy importante y necesaria su intervención. Muchas gracias por ampliar este conocimiento y esta información tan valiosa que como personas que viven en este país merecen entender y profundizar a partir de un punto de vista como el de usted, que es la de un profesional.
Muchas gracias. Así es, entonces, profesor Augusto Sisa, con esto nos despedimos en la tarde de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y compartir todo su conocimiento. Y bueno, le damos nuevamente paso a Camilo y a nuestros compañeros en la Universidad Autónoma de Occidente para continuar con este podcast en alianza con la Universidad del Norte. Muchísimas gracias, Andrea, al profesor Augusto por esta aclaración y por esta explicación del macrosistema en el que estamos y cómo la biodiversidad es un tema que nos toca a todos independientemente de la ciudad en la que estemos. Para que ustedes conozcan más sobre el cubrimiento que haremos de la COP16, quiero darle paso a Samuel Burbano, que nos va a explicar cómo pueden enterarse de todo lo que vamos a cubrir durante este evento. Así es, los invitamos a ustedes oyentes y quienes nos están escuchando en las diferentes plataformas digitales, Spotify, YouTube, a continuar pendientes y seguir en sintonía con todo el cubrimiento que estamos haciendo en la COP16, en alianza con El Giro en la Universidad Autónoma de Occidente, El Punto en la Universidad del Norte y Unisabana Medios en la Universidad de La Sabana en Bogotá. Vamos a estar desarrollando contenido de muchísimo valor que van a encontrar en las cuentas de Instagram de estos 3 medios respectivamente, en El Giro Podcast y en las transmisiones en vivo de 90 Minutos Digital por YouTube. Muy bien, pues de esta manera le damos cierre a este segundo episodio del podcast y para que la COP, donde estamos reflexionando, discutiendo y traduciendo todos los temas que se van a hablar y negociar sobre biodiversidad en Cali desde el próximo 21 de noviembre desde el próximo 21 de octubre, y hasta el próximo 1 de noviembre, donde seremos la sede de este encuentro global sobre la biodiversidad. Le quiero dar las gracias a la profesora Andrea, también a Joshua y a María Ángel y por supuesto al equipo en Cali, a Isabela, a Sebastián, a Samuel, la profesora Mónica Rueda en la producción, a Santiago Rollo en la producción técnica, a Juan Carlos Carvajal también en la producción técnica por ayudarnos a sacar adelante este producto y esperamos que ustedes estén conectados con nosotros para el cubrimiento de este gran evento. Muchas gracias y feliz jornada.